¿Cómo están? Buenas tardes una vez más. Estamos aquí en este podcast de Corporativo ASA. El día de hoy no está con nosotros la contadora y licenciada en Derecho Isabel Montes, quien es egresada de la Universidad Univer Millennium por la licenciatura en Derecho de Contaduría Pública. Es egresada del Instituto Politécnico Nacional, es contadora certificada y es la titular de Consultoría y Dictámenes Profesionales Sociedad Civil. Pues contadora, con gusto que estés con nosotros en esta tarde, ¿verdad? El tema de hoy es la importancia de la recaudación impositiva en México. ¿Qué nos puedes platicar de esto, contadora? Adelante, está la audición para... Doctor, antes que nada, gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema muy importante, la recaudación fiscal. Es un tema a nivel nacional, mundial, inclusive la carga impositiva que existe en todo el continente, en los continentes. Pero bueno, vamos a enfocarnos a nuestro México. De las 21 secretarías de Estado que existen en nuestro país, tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una de las más importantes, si no la más importante de las más importantes. ¿Y por qué digo? Porque es del Gabinete de Estado, a razón de que se encarga de recaudar los fondos y también de generar los gastos o el presupuesto para el gasto público. Y bueno, de ahí emana una desconcentración del sistema de administración tributaria. ¿Y qué es el sistema de administración tributaria? Porque muchos ciudadanos contribuyentes dicen, bueno, ¿qué es la Secretaría de Hacienda? ¿Qué es el sistema de administración tributaria? El sistema de administración tributaria es la entidad desconcentrada de la Secretaría de Hacienda encargada de la recaudación impositiva en nuestro México. ¿De quiénes? De todos. Personas físicas, personas morales, pero cada una tiene su reglamentación. Y bueno, entonces el sistema tributario está concentrado o regulado en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley de productos especiales. Pero vamos a enfocarnos a hablar del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la conceptualización del impuesto sobre la renta? Es el impuesto que todos los mexicanos debemos de contribuir hacia con al Estado. Luego entonces hay maneras de contribución y se dividen las personas físicas y personas morales. Las personas físicas, ¿quiénes son? Son las personas, los individuos que tienen la obligación de contribuir con el Estado. Las personas morales son aquellas que se constituyen de 2 a más socios. Esa es la regla general. Pero todos tienen esa obligatoriedad. Y bueno, el impuesto sobre la renta es el impuesto que se va a pagar por las utilidades que se generen en un periodo. Por lo regular, se dice el periodo, y el periodo fiscal se entiende que es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Nos preguntamos, y muchas veces nos han preguntado o me han preguntado, oye, contadora, pero si yo empiezo mis actividades en el mes de septiembre, o en el mes de julio, o en el mes de marzo, tengo la obligación, porque si el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, y pues la respuesta es sí tienes obligación. ¿Por qué? Porque desde el momento que solicitamos la inscripción en el registro público de la propiedad, el registro federal de contribuyentes, en ese momento se crea la obligación del tributo, de la contribución. Entonces, si es así sea el día 29 de diciembre, tenemos la obligación de presentar
el mes completo, 1 de diciembre, 31 de diciembre. Entonces, no hay lapsos, sino simplemente son periodos fiscales. Sí, fíjate que es muy importante, contador, lo que nos estás diciendo. El mes pasado estuvo con nosotros también el contador Omar Santillán y también nos decía, ¿no? O sea, cuál es la importancia que tiene el ciudadano, ¿no? De contribuir con el Estado, y platicábamos en esa ocasión también sobre que viene también regulado esto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, si no me recuerdo, es la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que dice que todos tenemos obligación de contribuir con el Estado, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos ahí, eso es lo que tú ahorita nos estás explicando. Así es. Esa contribución, no es, cuando hablamos en el artículo 31, te dice que todos, se está refiriendo a las personas tanto físicas como personas morales, que ahorita tú nos los hiciste ver de esa manera, ¿no? Pareciera que es muy sencillo, es decir, persona física y persona moral. Pero dentro de eso, contadora, hay algunos regímenes fiscales, ¿verdad? ¿Nos podrías hablar de algún régimen fiscal? Sí, claro que sí. Cuando yo decía que nace la obligación fiscal, precisamente es cuando el individuo decide realizar alguna actividad. Y hablemos aquí en México, por ejemplo, estamos hablando de infinidad de actividades, pero no se puede concentrar de la actividad 1 a la 1000, sino que el sistema de administración tributaria las clasifica, y en el caso de personas físicas y personas morales. Y vamos a decir, doctor, que, por ejemplo, nosotros que somos profesionistas, nos encuadra en un rango, y ese rango ellos lo consideran como actividades empresariales y profesionales. Y a las actividades comerciales, que desde vender un producto, que son los comerciantes, ellos están en las actividades empresariales. Pero también tenemos a los contribuyentes que trabajan para algunas empresas o para el gobierno. Y ellos se clasifican o se enfocan en la parte de sueldos y salarios, que precisamente los sueldos y salarios tienen un tratamiento fiscal. Ahora bien, ha habido muchos cambios en la tecnología, doctor, y esos cambios en la tecnología vienen al lugar lo que son las plataformas digitales, que también el SAT los clasificó así, como su nombre lo dice, plataformas digitales. Y son aquellos, los famosos Uber, los que distribuyen las comidas rápidas, y lo que son plataformas digitales. Y tienen su propio régimen y su propia reglamentación, y su propio tributo. Ajá. Luego también podemos hablar del arrendamiento. Y el arrendamiento viene a razón de casa habitación, locales comerciales. Si en la Ciudad de México hay infinidad de personas que rentan casas, departamentos, la obligatoriedad de los arrendatarios y arrendadores es avisarle al sistema de administración tributaria el costo, el pago que se está realizando, y por ese pago también hay tributo. Sí. ¿Sí? Son muy importantes estas figuras. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el desconocimiento de la ley, doctor, no nos exime de la obligación. Y esa, general. Totalmente. Y aquí es donde viene el tema de la problemática fiscal, donde dice el contribuyente, es que yo no sabía, pero ¿sabe qué le dice el sistema de administración tributaria? Cuando tú viniste a inscribirte, a avisarme que vas a tener una actividad, en ese momento nació tu obligación. Y tu obligación es tener el conocimiento de qué contribuciones son las que tú tenías que informarme a mí. Ahora bien, viene al lugar algo también importantísimo que no quiero dejar fuera de. Por ejemplo, un supuesto, doctor, que una persona esté laborando por servicios profesionales, un doctor, ya sea en un consultorio independiente, y de sus consultas, o los abogados litigantes, tienen a sus clientes,
Y ellos les solicitan un comprobante fiscal por la contraprestación. Y luego entonces, de repente dice el doctor, el abogado, pues yo voy a tomar un break de 3 meses, 4 meses. Pero él lo sabe, pero no le da aviso al sistema de administración tributaria. Luego entonces, el sistema de administración tributaria no adivina. Así es. Y tenía la obligación, en esos 3 meses que fue de break, haber contribuido o avisado. Una suspensión de actividades, ¿no? Así es, así es. No es lo mismo una suspensión de actividades que una cancelación de registro. ¿Cuándo se dan los supuestos? La cancelación de registro se da cuando la persona o el contribuyente fenece, fallece. Y la suspensión de actividades se da cuando se toman un tiempo de stand-by. Pero sí hay que avisarle al sistema de administración tributaria. ¿Por qué razón? Porque si no se le da aviso, la contribución tiene que darse. Y como no dimos aviso, esto puede generar multas. Sí. ¿Estamos en lo correcto? Sí, fíjate que es muy interesante esto que estás comentando y para todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas ocasiones, fíjate, tocas unos temas muy, muy importantes, considero, en el mundo de la abogacía. ¿Por qué? Porque hoy en materia penal, cuando hablamos de reparación del daño integral, nos piden también, en este caso, yo como abogado, si viene una persona y me dice, quiero que me representes como abogado defensor o asesor jurídico, en este caso como asesor jurídico porque vas a solicitar la reparación del daño integral, tengo que justificar también cuáles fueron los honorarios que yo le cobré a mi representado o representada. Y eso me va a ayudar precisamente lo que tú decías, que yo como persona física con actividad empresarial le extienda mi factura por esa prestación de servicios a mi representada y que yo la pueda además agregar en una ampliación de entrevista con ella y vamos a nosotros a solicitar ahí la cuantificación de los daños. Vamos a solicitar la cuantificación de los daños para que esa cuantificación de daños ella la pueda solicitar en la reparación del daño integral. Entonces, es muy importante que los abogados que nos están viendo y abogadas, quiero suponer que a lo mejor están dados de alta, pero extiendan las facturas, extiendan sus facturas porque esto les va a ayudar eso para que ellos de esa manera, pues puedan cuando puedan y vayan precisamente al juicio, soliciten la reparación del daño integral, pues tenga ese soporte, porque fíjate que nos ha tocado que vas y te dicen, es que me cobró el abogado, no sé, 20,000, 30,000 pesos. Y yo como defensa, considero que digo, pero no me está justificando. ¿Cómo me va a justificar? Nada más me está diciendo de su propio dicho. Pero yo como abogado defensor le voy a pedir que me acredite. ¿A través de qué? El medio idóneo sería que una factura por la prestación de ese servicio, ¿no? Que tocabas. Por ejemplo, el Uber va y en un incidente vial que tuviera, también sabes que yo también extendí en este viaje esta factura o aquello. Entonces vos digo que son puntos que tocaste primordiales, que estos puntos contables, cuando los traemos nosotros al ámbito jurídico, nos son de mucha ayuda. Ya, ¿por qué? Porque tenemos cómo justificarle. Y fíjate que eso es otro punto muy importante, contador, que decías, te toman su break, dices, ahorita no voy a dar facturas, y piensa que no tiene uno la obligación de avisarle al SAT, de declarar, ¿verdad? De declarar, y ahí comete uno, puede ser que una defraudación fiscal porque estoy comprando, y el fisco va a decir, oye, ¿y de dónde estás sacando las entradas, no? Y veo que tienes entradas, veo que a lo mejor no tienes, a lo mejor por ahí alguien te dice, vamos una factura, y tú le haces a lo mejor una factura sin querer, claro. Y todo, y eso trae otro delito, ¿no, contadora? Sí, totalmente, porque hablemos el Código Fiscal de la Federación, a la letra se entiende como la omisión de ingresos, y no es creíble que si tú, doctor, estás ingresando dinero a tu cuenta bancaria, pero no estás declarando, no puedes decir que no tuviste ingresos. Entonces se considera como omisión, y esto da lugar a que estás obstruyendo algo o estás ocultando la información de carácter fiscal.
Ahora, ya que tocas el tema, doctor, en relación a los comprobantes fiscales, estás hablando también de un documento muy importante dentro de la materia fiscal, que no se ve un documento, una factura, pero tiene sus requisiciones, y esas requisiciones están contempladas en el artículo 27, 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación en relación a las requisiciones que debe de contener un comprobante fiscal. Y te voy a mencionar algunos, que es bien importante que el gremio de la abogacía, y no nada más para los abogados, doctor, sino a nivel nacional, todos los que se dedican a alguna actividad empresarial, profesional, arrendamiento, enajenación de bienes, notarios públicos inclusive, tienen esa obligación de revisar primeramente su régimen fiscal, sea persona física o moral, de lo que contiene el 27 y 29A. Requisito indispensable, insertar el domicilio fiscal, el registro federal de contribuyentes, porque quién lo emite, quién lo recibe, la certificación. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar más adelantito de otra figura muy importante, que es la firma electrónica, sellos digitales y clave cierre. No es lo mismo, pero ahorita lo tocamos. Bueno, dentro de los comprobantes fiscales también lleva su sello digital. ¿Para qué? Para que se acredite la autenticidad del documento que es fiscal. ¿Me explicó? Sí. Bueno, ahora bien, ahorita viene la situación del cumplimiento de la declaración anual ejercicio 2024. Y viene las declaraciones para sueldos y salarios. Y muchos se hacen la pregunta del millón. ¿Qué puedo hacer deducible? Y el 27 del Código Fiscal de la Federación a la letra dice, en lo estrictamente indispensable, para honorarios, para arrendamiento, para actividades empresariales, más no para sueldos y salarios. Sueldos y salarios tiene sus limitantes. Entre ellos podemos hablar de donativos, colegiaturas, gastos médicos dentales, medicamentos. Pero ¿sabes algo bien importante? Te restringe también ahí, porque los medicamentos son deducibles siempre y cuando sean pagados en hospitalizaciones, no adquiridos en farmacias. ¿Sí me explico la diferencia entre uno y otro? Y luego vienen los intereses reales de hipotecas, gastos funerarios y aportaciones para las AFORES. Son los rubros más importantes de deducción para sueldos y salarios. Entonces, me surge una pregunta, contadora. A mí me contratan, por ejemplo, gente que trabaja en el gobierno. Yo les pido, a lo mejor si yo les pido una factura, ¿su factura no va a ser deducible para ellos? Si usted está por sueldos y salarios, o sea, no, por ejemplo, yo como abogado, si una persona de la administración pública me contrata y yo le digo, te hago factura, no va a hacer una transferencia, de factura, ¿para él va a ser deducible? Sí es deducible, porque recuerde que las actividades profesionales están encuadradas en el régimen de honorarios y servicios profesionales. Y entonces usted entra dentro del artículo 27, que es deducciones estrictamente indispensables. No. Sí es deducible. Sí es deducible. De los rubros de los que yo hablé en este momento era del tema para sueldos y salarios, que son enumerados, para que no haya la confusión. ¿Sí me explico? O sea, el trabajador que me pide a mí, el trabajador que está en sueldos y salarios, me pide a mí mi factura, para él sí va a ser deducible. No va a ser deducible, porque recuerde que para deducciones, para sueldos y salarios, nada más son deducibles los honorarios médicos y dentales. ¿Sí me explico? Y para actividades empresariales sí es deducible. A razón,
Por esa razón, hago hincapié al artículo 27, 29A del Código Fiscal de la Federación. Es muy bueno para que sepamos, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, entonces, me contrato un trabajador de la administración pública. ¿Yo cómo justifico la entrada de ese dinero? Porque para él no va a ser deducible. No es deducible, pero recuerde que entró una transferencia. Usted tiene la obligación de darle su comprobante fiscal. Okay. Sea deducible o no, usted tiene la obligación. Recuerde que su comprobante fiscal está certificado con sus sellos digitales. Aunque para él no sea deducible, pero la obligación es exactamente. Okay. Y para él, su obligación es solicitar. ¿Por qué? Porque ya hubo una contraprestación. Sí, como le dice, y nos sirve, por ejemplo, para pedir la reparación del daño. O si te vas a pedir los gastos y costas también en un juicio, también hay que sirve que nosotros expiramos nuestro comprobante fiscal. Así es. Dice que también ahorita que hablaba usted del arrendamiento, últimamente están llegando varios asuntos de arrendamiento y muchas veces que no se ha dado de alta, ¿no? Y es algo que ahorita les están para los que nos ven que tengan todo lo de arrendamiento. Es indispensable darse de alta en arrendamiento porque además les va a servir y va a ser una prueba con la cual tú vas a acreditar que le arrendaste una propiedad a una persona. Porque muchas personas hoy en día dicen, no, pues me quiero quedar con esa propiedad. Pero si tú no le das un recibo precisamente de arrendamiento o algo, ¿cómo vas a justificar que efectivamente esté? Y luego, porque muchos hay ocasiones que ni contrato de arrendamiento les dan. Pero si tú lo haces con un contrato y además le anexas tu recibo de arrendamiento autorizado por el SAT, pues es mucho mejor para nosotros como abogados poder tener otra prueba, ¿no? Para poder... Sí, recuérdale que tenemos una cuestión de los elementos suficientes para la carga de la prueba. Y una de las principales es las pruebas documentales, lejos de las confesionales. Pero las pruebas documentales son esenciales, inclusive para un juicio. Llámese el contrato de arrendamiento y llámese la transferencia, pero el comprobante fiscal forma parte de la prueba documental. De ahí la importancia, no nada más la parte fiscal, sino la parte jurídica. Y esa parte como que a veces el contribuyente o el ciudadano, el individuo, dista de hacer esa parte porque dicen yo no me quiero meter en problemas con el SAT, pero están provocando un problema personal que se puede quedar en un juicio varado ahí por esas documentales. ¿Estamos de acuerdo? O inclusive usted bien sabe que para los sucesorios también es importante la parte del arrendamiento porque posiblemente el de Cujus rentaba un edificio y cómo acredita. Y es una de las formalidades. Sí. ¿Verdad? Además, en la tercera sección, cuando haga la rendición de cuentas, pues ya tiene el comprobante para render cuánto dinero le entró a la asociación, ¿no? La evaluación en este caso. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, decía yo hace un momento, vamos a dejar un poquito distante, pero bueno, ya vamos a entrar en la materia de firma electrónica, de sellos digitales y de clave SIEC. Que no exista la confusión. La firma electrónica hoy por hoy es la rúbrica, la firma, pero digital. En el sistema de administración tributaria es la base fundamental para realizar cualquier tipo de trámite o movimiento, inclusive el famoso juicio de reclamación, para un todo. Si no hay firma electrónica, no hay nada, inclusive para certificar las facturas. Hacer algún cambio de domicilio y demás, o algún cambio en el registro federal de contribuyentes. A veces los contribuyentes no nada más realizan una actividad, realizan 2, 3 al mismo momento. Para eso nos va a servir la firma electrónica para hacer los movimientos vía virtual. Ahora bien, ¿qué pasa con los sellos? Los sellos digitales son los que se validan dentro del documento fiscal que estamos hablando ahorita de la factura electrónica. Una factura que no tenga su sello o su cadena digital no es válido.
Entonces, y esto tiene una vigencia de 4 años cada uno. ¿Pero qué es la clave SIEC? La clave SIEC es la antesala de la firma electrónica. La clave SIEC nos sirve inclusive para ingresar a nuestro portal y ver algunas cuestiones de nuestras declaraciones, revisar si tenemos alguna pendiente que se nos haya pasado por pagar, bla, bla, bla. Pero al final nos sirve para el ingreso, pero no nos abarca toda la gama de los servicios de administración tributaria. Eso es lo que hace diferente a cada una de estas situaciones fiscales, pero importantísimo. Ahora, yo hablaba del impuesto sobre la renta y también hablamos de un impuesto que es el impuesto al valor agregado. A mí siempre me ha causado un tanto de angustia, si usted lo quiere ver así, en materia fiscal, porque nosotros les entregamos su declaración a nuestros clientes y le decimos, a ver, aquí está su declaración mensual. Usted va a pagar tanto de impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta es el que se emana de las utilidades que usted haya tenido en un periodo X. Pero el impuesto al valor agregado no es un impuesto como tal, es una traslación. ¿Qué pasa con esa traslación? Es una imposición del servicio de administración tributaria, el famoso 16%. Y ese 16%, ¿por qué digo que es traslativo nada más? Porque usted, desde el momento que usted está cobrando sus servicios profesionales, llámese 1,000 pesos, 10, 20,000 y 100,000, usted ya tiene considerados sus gastos de operación, sus costos inclusive. Y ya inclusive también lleva ese costo el margen de utilidad que usted va a obtener por ese cobro o esa contraprestación. Pero ¿qué pasa cuando el contribuyente o usted tiene la obligación de emitir el comprobante fiscal? En ese momento tiene la obligación de cobrarle más el IVA, más el impuesto al valor agregado. Pero ese impuesto al valor agregado no es de usted, es del sistema de administración tributaria. ¿Y qué pasa? Muchas veces, como es un mes, decimos, bueno, y si usted los cobró los primeros días, pues muchas veces no se guarda, no se mentaliza uno que ese dinero no es de nosotros, sino nada más es una traslación y te tiene que llegar íntegro. Pero ¿qué dice el sistema también de administración tributaria? Existe la figura del acreditamiento. ¿Y cómo se acredita ese impuesto que ya le entregaron? Le dice el SAT, lo que tú cobraste menos lo que tú pagaste de impuesto al valor agregado es lo que tú me tienes que regresar a mí. Y haz tus cuentas. Por eso decía yo, nada más es una traslación. Lo que yo cobro menos lo que yo pago es lo que yo le debo al SAT. Y entonces el cliente dice, contadora, pero ¿por qué voy a pagar tantos impuestos? Le digo, es que el impuesto al valor agregado no es un impuesto, es una traslación. El impuesto real es el impuesto sobre la renta. Ahí es donde existe como que inconformismo o confusión. No es como tal, porque desde el momento que nosotros solicitamos el servicio, usted va a un restaurante que pide sus alimentos, desde que ya le dan la nota, ya está el impuesto ahí. No le preguntan si lo quiere o no. Claro. Porque es al valor agregado. Claro. Por eso el impuesto es el IVA, ¿no? El famoso IVA. Así es. Y el ICR es el impuesto sobre la renta de la utilidad. Así Yo percibí. De ahí es donde yo vengo a pagar mi impuesto y el IVA es el que voy a trasladar, porque ese no es mío. Totalmente. Ese es del SAT. ¿No? Y la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 2, a la letra lo dice, que las personas morales que contraten servicios de personas físicas, arrendamiento, honorarios, uso o goce temporal de bienes, tendrán la obligación de retener un 10.666% de ese IVA.
Si usted le cobró el 16%, la persona moral le va a retener las 3/3 partes del impuesto. O sea, ya se lo retuvo. Y luego entonces usted en su declaración anual le va a informar al sistema de administración tributaria lo que usted obtuvo de ingresos, el impuesto que usted cobró, el impuesto que a usted le retuvieron, el impuesto que usted pagó entre gastos de operación, va a ser su impuesto a pagar. Sí, por eso es importante llevar una buena contabilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, también hablando de contabilidad, existe la obligación de entregar la contabilidad electrónica. Sí, la importancia de la contabilidad electrónica. Sí, es en México la obligación de llevar y entregar la contabilidad electrónica. Es muy importante que todos vean su constancia de situación fiscal y conozcan sus obligaciones. Y dentro de sus obligaciones está enterar antes del día 17 del mes inmediato anterior el impuesto sobre la renta, el impuesto a valor agregado, declarar la declaración informativa para terceros, la famosa DIOT. ¿Qué es la famosa DIOT? Pues ahí es donde se declara los acreditables y los trasladados. Es la declaración del IVA. Comúnmente se le conoce como DIOT, pero es la declaración informativa para terceros. Sí. Son muy interesantes estos temas, son muy amplios, obviamente, nos podemos llevar varias horas aquí, doctor, pero bueno, le estamos tratando de dar un preámbulo, nada más de lo importante que es esta materia, para todas las actividades empresariales, profesionales. Algo que también no debemos dejar afuera es los regímenes fiscales. Estábamos hablando de otro de los regímenes importantes, es el famoso RECIPO, régimen de confianza, donde la ley establece que los contribuyentes que no rebasen de ingresos de 4 millones anuales podrán tributar bajo este régimen. Este régimen fiscal es muy cómodo. ¿Y por qué cómodo? Porque tiene facilidades administrativas. ¿Y cuál es una de sus facilidades administrativas? Es que no tendrán la obligación de la contabilidad electrónica. Esa es una. 2, sus ingresos no son acumulativos, son definitivos. 3, tendrán que enterar al fisco federal cada 17 en tiempo y forma, y no presentarán declaración anual a partir del ejercicio 2025. 2024 para atrás tienen la obligación. Y aquí también se encuadran las actividades de silvicultura, pesca. Son bien importantes estas actividades, doctor, y aquellas personas físicas que no rebasen este ingreso podrán tributar en este régimen que tiene facilidades administrativas y muchas más facilidades que a lo mejor en su momento, en otra invitación que usted nos haga, lo platicaremos porque son temas amplios. Sí, no, y también temas muy interesantes y muy importantes para toda la persona, tanto física como moral. Digamos, porque es una obligación, como lo establece el 31 constitucional. Contadora, fechas para declaraciones anuales. Ahorita nos platicabas que ya viene declaración anual para personas físicas y personas morales. Miren, ¿cuándo es la fecha límite para hacer la declaración anual de persona física y de persona moral? Es una pregunta muy interesante, doctor, en materia fiscal. Febrero, declaraciones informativas. Informativas porque no viene un tributo como tal, pero viene a informarle al SAT cuánto pagamos de sueldos y salarios. Para el Seguro Social, si hubo riesgos de trabajo en las empresas, cuántos riesgos de trabajo hubo en el año, para determinar la prima de grado de riesgo. Esa es la finalidad de la declaración informativa, que digo, no me estoy saliendo de la materia fiscal, pero forma parte de, ¿sí me explicó?
que es otra materia también muy interesante. Y ahorita en el mes de marzo, 1 de marzo hasta 31 de marzo, declaración anual personas morales. 1 de abril al 30 de abril, personas físicas. Mes de mayo, información de reparto de utilidades y la famosa PTO. Muy bien. O sea, hay que cumplir con lo que nos estás explicando en estas fechas. Así Es es. importante. La obligatoriedad. Ahora, no quiero salirme del tema, doctor, pero voy a mencionar el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, que también menciona una parte importantísima, porque ahí encuadra lo que son las multas. Las multas, porque por ahí, y si yo no me doy de alta, ¿cuánto pagaría? Y si yo no declaro, y si yo me tomé un break y no declaré en esos 3 meses, ¿cuánto voy a pagar? La omisión de ingresos. Y toda la gama. Artículo 80, Código Fiscal de la Federación. Ahí viene todo para que le demos una pequeña leída, ¿verdad? Claro, o puede ser un tema que se puede abordar en otra sesión. Así es, o un curso, contadora. Totalmente. No, Yo creo que todo lo que hemos mencionado son temas muy interesantes en materia fiscal, porque todos tienen la obligación de cumplir, pero sí se requieren, yo diría que un curso para cada situación, porque son temas muy interesantes que puede prevenir cuestiones de multas, ¿cómo le llamamos en la materia de derecho? De actos de molestia. Sí, no, y además, ahorita con la reforma que hubo, ¿no? El año pasado al 19 constitucional, que también creo, ahí viene que ya es una prisión preventiva oficiosa, también si tú haces fraude con las facturas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces también son cuestiones que sí son importantes que debemos de conocer nosotros como abogados, y eso es del derecho. Yo creo que más responsabilidad que todo contribuyente, ¿no? Sí. Porque precisamente a veces nos dan cuando ya tienen el fraude, ¿no? Es que podemos evitarlo, ¿no? Porque una cosa es la elusión fiscal y otra cosa es la evasión fiscal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay ocasiones en que a veces dicen, no, usted haga esto, no es cierto, no lo puede hacer porque eso es defraudación fiscal. Pero mire, lo que puede hacer es una elusión fiscal, ¿no? Que esto sí lo puede hacer, esto sí es lo que nos platicabas en un instante, ¿no? Entonces lo puede deducir, ¿no? O sea, buscar la estrategia, ¿no? Por eso es importante que esté el contador y los abogados para ver qué estrategia le vas a presentar también a las empresas, no nada más a la persona física, sino a la persona moral, ¿no? Claro. El trabajo en conjunto, ¿no? Y bueno, en este caso, pues usted como licenciada en Derecho y contadora, pues está más especializada en el Derecho Fiscal, ¿no? ¿Contadora? Así es, así es. Es importante recalcar que el tema del cumplimiento de las obligaciones, todos los contribuyentes tienen que estar muy atentos y sobre todo, como bien lo mencionó doctor, el estar con sus abogados, con sus contadores, es una comunicación que fluya a razón de que los contadores somos las personas idóneas para la asesoría en materia fiscal. ¿Por qué? Porque la materia fiscal, cada 3 meses vienen las reformas, nos cambian lo que es hoy, mañana ya no es, y más para ejercicios fiscales, pues hoy cambia a veces un todo, o aparentemente 2024 para 2025 no iba a haber, y claro que sí las hubo. Y es ahorita donde estamos inmersos, independientemente de estar dando cumplimiento a las obligaciones de nuestra gama de clientes. ¿Sí me explico? Evitar problemas cuando no conocemos la materia fiscal y acercarse a sus contadores. Yo creo que esa es la parte más importante de los contribuyentes o de las personas que nos están escuchando ahorita. Todos los que se dediquen a sueldos y salarios o perciban ingresos, sueldos y salarios, honorarios, ordenamientos, actividades empresariales, enajenación de bienes, tienen que tener cerca a sus contadores. Y hay una cuestión también para la toma de decisiones
que es la preparación de los estados financieros. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque independientemente de las obligaciones hacia con el sistema de administración tributaria, también es una cuestión interna del ente económico. Yo no me puedo dedicar a una actividad sin saber si gané o perdí en un ejercicio fiscal o contable. De ahí emana la toma de decisiones. Yo veo en mis estados financieros que nosotros los contadores tenemos esa obligación de entregarlos año con año y decirle, mire, usted obtuvo tanto de ingresos, tanto de gastos, usted invirtió, inversiones de activo fijo, inversiones de, qué sé yo, propiedades. Luego entonces vamos a plantear la estrategia para el siguiente ejercicio fiscal. Y además también hacer los acumulativos de años hacia atrás. Estoy creciendo, me estoy quedando. ¿Qué está pasando con el ente económico? ¿Qué estoy haciendo mal? De ahí que viene la cuestión de la toma de decisiones. Sí. Desde mi perspectiva, como doctor en la materia. Claro. No, pues sí, como dices, es lo importante, ¿no? La cuestión económica, ¿no? Para saber si me está dejando utilidades, no me está dejando utilidades. O sea, por dónde ustedes como contadores, cómo es que apoyan a la empresa para hacerle saber bien cómo va su ejercicio, ¿no? Que es todo lo que está así avanzado y si van avanzando. Creo que ahorita has encontrado donde a veces cambian el régimen, ¿no? También de alguna persona, o que de persona física se vuelve persona moral. También te ha tocado, ¿no? Sí, claro, porque como vamos avanzando en las cuestiones de declaraciones, de obligaciones, se llega a esa determinación. Sabe que usted ya rebasó los 4 millones, ya no puede estar en el régimen que le da facilidades administrativas porque ya creció, y como ya creció, quiere decir que usted le va a brincar al siguiente régimen. Si es cierto, a mayor ganancia, a mayor impuesto. Digo, esto es una regla general y una regla que no necesita ser fiscal. A mayores ingresos, pues también mayores gastos. ¿Estás de acuerdo, doctor? Sí, claro. Cuando tenemos más derechos y obligaciones ahí, ¿no? Todos los derechos tienes, también tienes una obligación. Pues sí, contador, así es. Pues mira, ya antes de concluir, pues te había hecho la invitación para que empezáramos a trabajar en unidad contadora, que empezamos a trabajar todas las cuestiones fiscales, tu corporativo con el de nosotros, quisiéramos sinergia, ¿verdad? Para que podamos también aquí, hay muchos abogados también que a lo mejor no están los de alta, también se acerquen con nosotros para que también a través de ti podamos nosotros también brindar este servicio para todos los que nos están viendo, para trabajar con esta sinergia contadora en que podamos llevar toda la cuestión fiscal, todo lo que, porque hay muchos clientes, ¿no? Hay muchos representados que también pueden acercarse, ¿no? Los abogados también, hacemos la invitación a los abogados también para que se acerquen y que juntos podamos buscar una mejor estrategia para sus representados, para las empresas que ellos también representen y demás, contadora. Siento hago esta invitación y que podamos trabajar y que iniciemos trabajando en unidad, contadora, en esta sinergia. Y pues ya sabes, aquí estamos para que podamos continuar con todo esto, ¿no? Yo tengo años de conocerte desde Universo Millennium. Tuve la oportunidad de darte clases, pero como 3-4 materias, hace como 10, 12 años, no sé, creo que son como 15 años, ¿no? Sí. Hace como creo que en el 2010, ¿no? 2010 más o menos, 2011, 2010, estamos ya en el 2025, entonces hace 15 años, ¿no? Pero muy buenos y muy provechosos, doctor. Mira que me encuentro con muchos compañeros tíos de Universo Millennium, y a veces me dicen, oiga, profesor, tantos, pues sí, pero me da mucho gusto verlos, ¿no? Así como a ti me da mucho gusto ver cómo has evolucionado, ¿no? En el ámbito jurídico, aparte del ámbito contable y todo. Y por eso tengo el atrevimiento, bueno, pues de recomendarte con todos los que nos están viendo para que sigamos creciendo, ¿sí? Por último, para concluir, contadora, para ya terminar este programa. ¿Por qué concluimos? Concluimos con acérquense a sus contadores, son los doctos en la materia y hay que pagar el tributo. Es una obligación.
Sí. Es una obligación y de antemano, gracias doctor, de verdad, gracias por la invitación. Nos haremos los tiempos para apoyarte y cómo no, estamos a la disposición. Ya tienes nuestros números y lo que se ofrezca con toda confianza. Sí, se los puedes hacer, se los puedes decir aquí para que queden en el Facebook y en el YouTube, contar tus números telefónicos. Claro, el número telefónico de las oficinas es 55-2619-2999 o el 5534987590. Ok. ¿Tienes algún correo electrónico o alguna Sí, claro. página? Consultoría y dictamen de consultoría-dic@yahoo.com.mx. Ok, contadora. Y de verdad, hacen una consulta, nos la pueden hacer llegar a nuestro correo del despacho. Sí. Bueno, pues te agradecemos, contadora, que te hayas dado el tiempo, que hayas venido, que nos hayas visitado y que nos hayas hablado, pues, de este tema tan importante que es la materia fiscal, ¿no? Pues te agradezco, contadora. Nos despedimos con toda la audición que nos está viendo a través del Facebook, los de YouTube. Seguimos avanzando. Les recuerdo que el día 14 de febrero todavía tenemos registro para que puedan, perdón, 14 de marzo, el próximo viernes 14 de marzo, todavía tenemos lugares para el curso práctico que va a dar la licenciada Sandra Martínez sobre cómo utilizar la firma judicial, ¿no? Y que también vamos a hablar un poquito de la firma electrónica, porque también se ocupa para la materia federal, ¿no? También se ocupa en materia federal para poder subir una demanda, los escritos para demanda de amparo, una ejecución de sentencia en materia federal. También lo hemos ocupado. Entonces, está abierta para que se puedan inscribir. Todavía nos quedan algunos lugares. Es un curso práctico. Usted puede traer su escrito. Si aún no tiene su firma, le podemos decir cuáles son los requisitos, de qué manera se va a subir su escrito, su demanda. Podemos hacer ejercicios, porque es un taller práctico donde la licenciada les va a estar enseñando, ¿sí? Entonces, pues nos vemos, cuídense, excelente tarde y mucho éxito en este marzo que apenas va iniciando, ¿sí? Nos vemos, cuídense, hasta luego, bye bye.